Estamos otra vez. ¿Estamos? Sí, ya estamos. Estamos en otro lugar, como verán. Hemos cambiado el Hemos espacio. cambiado el lugar a recomendación de algunos de quienes nos han visto. Ahora estamos en un lugar que lo usamos habitualmente para dar clases. Por eso ven que hay una pantalla verde atrás y que hemos colocado un banner. Es un banner de la página que coordinamos y donde ustedes van a poder encontrar materiales y de artículos, libros, videos de algunas de nuestras producciones. Así que el que quiere, la que quiere entrar es www.nuestraaldea.com. Así que ese es un tema. Bien, hecha la presentación. Comenzamos. Hoy vamos a trabajar sobre comunicación. Sí, ¿no? Vamos a trabajar sobre comunicación. Antes compartamos la idea de ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Es un título que elegimos hace mucho tiempo para nuestro programa de radio que hacíamos en vivo en una radio de acá, comunitaria de Castelar, la primera radio cooperativa del país. FM en Tránsito. FM en Tránsito. Y hacíamos el programa ahí. Y bueno, elegimos ese título porque es como el punto de inflexión. Es decir, ese momento en el que estamos ante algo o que termina o que empieza. Es un punto en el que decimos, ¿y ahora qué hacemos? Es una frase que utilizamos frecuentemente. Sí, y además porque a veces cuando uno analiza una situación, el otro te dice, bien, ¿y ahora qué hacemos? Claro. Ante esto que me acabas de decir, ¿qué hacemos? Bueno, también lo podemos ver como una oportunidad, ¿no? Un momento en el que podemos tomar otras decisiones, podemos hacer algo diferente, sí, ¿no? Bueno. Además de quejarse y abandonarse, claro. A veces lo que decimos es, hay que tomar decisiones. En general yo digo, porque la realidad si no la toma por vos. Claro. Es decir, si no la tomás, algo la va a tomar, algo va a pasar. Entonces es preferible que uno la tome y no que la tome la realidad, que la tomen los otros. Y también es ese momento para pasar del diagnóstico en el que nosotros, la mayoría decimos sí, porque lo que pasa es esto, bueno, hacemos el diagnóstico. Y hecho el diagnóstico, ahí nos preguntamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, y entonces hoy elegimos trabajar sobre comunicación por diversos motivos. En los últimos tiempos se escucha con frecuencia una queja vinculada a los adolescentes, los jóvenes no hablan, no escriben, no se comunican, no nada. Y en principio la primera cuestión que en general digo es los niños no nacen ni del repollo ni de la cigüeña. Es decir, si alguno sigue creyendo que lo trae la cigüeña, le tenemos malas noticias. Es decir, son emergentes de nuestra sociedad. Fueron educados por nosotros. Entonces, una de las cuestiones que alguna vez trabajamos nosotros era la idea de la genidad adulta. Exacto. Cómo el adulto lo mira al adolescente, al niño, al joven, como si no hubiera tenido nada que ver en su conformación, ¿no? Entonces, ahí empieza nuestra pregunta. Nosotros no tenemos nada que ver con eso que está apareciendo en el espacio social y que inclusive está apareciendo en la universidad, donde algunos docentes dicen que están preocupados porque los jóvenes de primer año llegan a la universidad y tienen menor nivel de expresión que lo que tenían sus estudiantes hace unos años. Un joven que llega con 15, 16, 18 años a la universidad, tiene toda una vida recorrida. Sí, 15, a no ser que sea muy... pero 17, 18, 19, 20. Pero a mí me gusta pensar, me parece oportuno empezar a pensar acerca de cómo se forma esa, lo que nosotros llamamos biografía comunicativa.
Es decir, ese niño nace en una familia, de una madre, un padre con determinadas características, con tíos, abuelos, vecinos, amigos, que conforman ese espacio donde van adquiriendo las características de comunicación. Sí, se dice que Lacan, que era un psiquiatra que leía Freud, es decir, con fuerte anclaje psicoanalítico, Lacan decía, el lugar te está esperando. Es decir, ese lugar te está esperando para bien o para mal, a veces ni siquiera te está esperando, el no esperarte también es una espera. Es decir, uno llega a un lugar donde alguien espera a ese niño, a esa niña, porque va a venir, y bueno, el recibimiento, la recepción. Piensen que hay estudios sobre cómo escuchamos sonidos y que a veces los niños reconocen esas voces que estuvieron más cercanas. Pero más allá de eso, el tema es que lo propiamente humano es nuestro tipo de comunicación. Hay 500 experiencias sobre el intento de que los monos hablen, experiencias donde solamente se pueden llegar a hacer algún tipo de comunicación gestual, pero no pueden hablar, pero no solamente porque tiene que ver con un aparato fonador, sino porque es propiamente humano el hablar. Y además el hablar, el comunicarse, hace que nosotros vayamos construyendo determinados significados, usemos determinadas palabras, y ahí viene otra queja. Los estudiantes no tienen vocabulario. ¿Por qué no tienen vocabulario? Pensemos en el inicio, ¿no? En el niño cuando es pequeño. Llega a un lugar y antes los adultos le hablábamos al niño. Recordemos que los niños a los 3 años, ustedes si tienen niños cercanos o si tuvieron, recordarán que hay un momento en que sonríen. ¿Por qué? Porque miran nuestra cara y reconocen una Gestalt, pero no miran la pantalla. La pantalla no le habla al niño. La pantalla es lo más próximo a una novela que hay que se titula Un mundo feliz, donde se les sacaba a los niños de las relaciones con las madres y se los ponía a escuchar ciertos sonidos. ¿Qué pasa ahí? No es solamente un tema de comunicación y de vocabulario, es un tema de afectividad. Ahora todo el mundo está con enseñemos afectividad. No se enseña la afectividad, las emociones se vivencian. Entonces, hay una construcción ahí de esa relación. Claro, entonces si de entrada no le hablamos al niño o a la niña, ahí tenemos un problema. O si le colocamos un celular tempranamente que va a mirar imágenes y que va a construir una realidad, pero no va a comunicarse con la pantalla, con el celular, con el televisor, con lo que fuera. No nos comunicamos, nos comunicamos con otros seres humanos. ¿Y cómo aprendemos a comunicarnos? Comunicándonos. Es decir, en esos juegos, ustedes recuerden cuando hay un niño generalmente con un adulto mayor. ¿Qué hace el adulto mayor? Le hace juegos, juegos de aparición y desaparición, juegos de dónde estoy. ¿Por qué? Porque a través que se cae, que se levanta, que algo aparece y algo desaparece. En esa construcción me voy comunicando y además voy construyendo las nociones. Es decir, voy construyendo cómo es un objeto. Por eso Chomsky dice, nosotros tenemos un sistema casi elegante, de construcción de la realidad, donde no necesitamos una gran cantidad de datos. Nosotros con pocos datos podemos ir identificando los objetos. Ahora, eso es producto de una comunicación previa, porque si no, ¿cómo voy a identificar un objeto si nunca en mi vida lo vi ni supe de qué se trataba? En ese sentido podemos pensar, yo pensaba, ¿cómo se construye eso que se reclama tanto que es un vocabulario? No tienen vocabulario. ¿Y cómo se construye el vocabulario? ¿Cómo se incorpora
porque no es una cosa mágica. A veces escucho, lo que pasa es que no leen. La lectura no es necesaria, pero no es suficiente. Sí. Se necesita un proceso anterior que nosotros, por ejemplo, recuerdo, para traer un ejemplo, recuerdo que cuando nuestra hija era chica, todo el tiempo estábamos haciendo reflexiones sobre las palabras. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué querés decir cuando decís esto? ¿Y de dónde viene esta palabra? ¿Y de dónde? Bueno, en ese juego es que el niño, en ese esfuerzo que hay que hacer para explicar, para incorporar la palabra, en ese recorrido curioso que hacemos, es como el niño inconscientemente va incorporando todo el tiempo. Y además incorporando el interés por la palabra. Sí, pensemos hasta qué punto nos define. Hay autores que trabajan sobre experiencias relacionadas con niños, niñas que se han encontrado criados por animales. Hay un caso muy conocido de 2 niñas que se encontraron en la India, que fueron criadas por lobos, y cuando se encontraron, las niñas estaban en 4 patas, aullaban y tenían todo lo que los lobos le habían enseñado, pero no podían hablar. A una de ellas a las 2 se trató de que se pararan, y una de ellas murió en ese proceso de bipedestación, no logró adaptarse, pero nunca llegaron a pronunciar una palabra. ¿Por qué? Porque para nosotros nacemos inacabados. ¿Por qué nacemos inacabados? Precisamente porque hay un otro humano que me va a enseñar a comunicarme. Yo necesito de un otro humano para aprender a comunicarme. Si nosotros estamos poblando las vivencias de los niños de otros que no son humanos, después no nos sorprendamos ante la falta de expresión, de expresividad, de afectividad, de relaciones, etc. Que decimos, no sienten nada. Bueno, porque el sentir también es una construcción, ¿no? A mí me gusta esa frase de en nuestra debilidad o en la debilidad del ser humano está su fortaleza. Está su fortaleza, sí. Bueno, entonces, en principio la comunicación con los niños es necesaria desarrollar desde el inicio. Yo recuerdo que mi profesora de música de magisterio decía, no importa que ustedes sean desorejados, ustedes cántenle. Es decir, no importa cómo expresemos el desarrollo del cuento, del relato. Ustedes piensen que eso además hace que aprendamos las cadencias, las historias, y sobre todo porque nosotros lo que estamos haciendo es que el ser humano se apropie, es decir, que haga propia la cultura. No solo la comunicación, sino que haga propia la cultura. Y eso lo necesitamos desde el inicio. Y en los juegos del lenguaje también está el placer. Cuando yo juego con un niño, con un joven, o jugamos sobre el lenguaje, esto que decía Raúl, ¿qué quiere decir? Yo igual me acordaba de una anécdota que una vez le dije, busca una bolsa, y me dice, ¿qué quiere decir una bolsa? Una bolsa, era literal nomás. En los juegos del lenguaje, nosotros también, como en todo juego, experimentamos placer. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llegan a la etapa de la adolescencia, los padres queremos que se comuniquen con nosotros. Pero resulta que nosotros no nos comunicamos con ellos ni con ellas durante su vida. Y queremos que nos hablen. Es decir, tarde, como decía el dicho, tarde Piat. Tarde Piat. Tarde para empezar, digamos, si no lo hicimos y nos damos cuenta, empecemos, ¿sí? Empecemos, inclusive empecemos reconociendo nuestros errores. Es bueno, a ver, yo tendría que haberme comunicado más con vos, me doy cuenta ahora, pero es necesario trabajar con esto, con los niños, porque además eso desarrolla la atención. Yo cuando trabajo sobre el lenguaje, trabajo sobre un objeto, lo escondo, lo guardo, lo que fuera, voy desarrollando la atención, porque después también nos quejamos de que los niños no atienden. A ver, ¿y cómo la desarrollamos? Nosotros, para poder aprender algo, tenemos que tener la oportunidad. Si no tenemos la oportunidad, eso, ¿cómo lo vamos a aprender? Todo se aprende, eso es lo que creo yo, todo se aprende. Hay una idea popular de que, bueno, sobre gustos no hay nada escrito.
que vamos a rebatir fuertemente porque hay mucho escrito. Así que todo se aprende, hasta el gusto, hasta lo que nos gusta y no nos gusta, se aprende, como diría Serrat, con la leche templada y en cada canción. Así que... Y hay una idea que tiene que ver con que algunas cosas vienen con nosotros, ¿no? Cuestiones de la personalidad, de cómo se... Y nosotros creemos firmemente que eso se forma. Y para una forma de comprobar que esas cosas se incorporan con la leche templada y en cada canción, como dice Serrat, nosotros es interesante mirar a nuestros hijos, por ejemplo, o mirarnos a nosotros, que también es un lindo ejercicio, a ver qué tenemos, de quiénes, de con quiénes convivimos, de con quiénes desarrollamos nuestra vida, de quiénes aprendimos, ¿no? Que a veces puede ser el padre, puede ser la madre, puede ser un poco de cada uno, puede ser un tío, algún amigo influyente de la familia. Bueno, de ese entorno nosotros vamos tomando un poco de cada uno. Y a mí me impresiona mucho cuando nos miramos y vemos, cuando ya somos grandes, y vemos la cantidad de cosas que tenemos de nuestros padres o de nuestros abuelos. Lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Tanto una cosa como la otra, ¿no? Entonces, ese desarrollo, esas características comunicativas que tenemos, son aprendidas. Entonces, si son aprendidas, quiere decir que las podemos cambiar, o las podemos mejorar, las podemos fortalecer, podemos trabajar sobre ese aspecto. Y básicamente reconocer que cada uno de nosotros tiene una característica que es nuestra biografía comunicativa y que la tenemos que compartir a veces con otros y sus biografías comunicativas. Sí. A mí hay un autor que me gusta mucho, que se llamaba, falleció hace poco, Jerome, se escribe Jerome Brunner. Brunner Sería es, Jérôme. sí, Jérôme. pero es norteamericano. Así que Jerome sería bueno, entonces sería... francés. Yo creía que era suizo. Estaba equivocado. No, es norteamericano. Brunner nació en Estados Unidos en 1915, es decir, en la llamada entreguerra. Llamada entreguerra porque la Primera Guerra Mundial fue entre Europa y Estados Unidos, la llamada Segunda Guerra Mundial fue Europa, Estados Unidos y Japón. Bueno, en esas llamadas guerras mundiales nace Brunner en Estados Unidos. Es un momento de gran afluente inmigratorio a Estados Unidos y es un momento que está fuerte todo lo que es la teoría de la administración, ¿no? El fordismo, todo lo que es tratar de no perder el tiempo y todo ese tipo de cosas. Brunner, como vivió 100 años, porque falleció en el 2016, Brunner tuvo la oportunidad de no solamente conocer la teoría de su momento, cuando él nació y cuando se desarrolló, sino que tuvo la oportunidad de conocer a otros autores. Conoció a un suizo, que es Piaget, que no le gustaba porque decía que no escuchaba más que lo que él pensaba, y conoció por sus obras, porque ya había fallecido, a un autor ruso que se llamaba Lev Simonovich Vygotsky. Este autor ruso, que falleció a los 30 y pico de años, en la década del 30, tenía cuestiones muy interesantes que Brunner retoma para su obra y que va a trabajar con la idea de andamiaje. Les recomiendo a los que les interesa un libro que se llama El habla del niño. Para mí El habla del niño fue un descubrimiento porque mostraba cómo la madre, al trabajar con el niño, al decir lo que le pasa, es cómo lo va introduciendo en el lenguaje. Ahora, lo va introduciendo, pero no hay que hacer de bastón todo el tiempo. Entonces él tiene una noción que es súper interesante, que es la noción de andamiaje. ¿Qué es un andamio? ¿De dónde la toma? La toma de la idea de andamio. Vieron que el andamio nosotros lo colocamos para poder servirnos y construir. Hacer una tarea sí, que la necesitamos, porque si no, no llegas ahí. No llegamos. Entonces, el andamio, el adulto, el docente, funciona de andamio. Es decir, le permite al niño, al joven, al adolescente, al estudiante, pasar de la situación que puede hacer en un momento dado a una situación superadora. Ahora, como el andamio
después se retira. Una Es vez que decir, se terminó la obra, el andamio no se está saca. como un bastón todo el tiempo. Entonces, nosotros como adultos somos los que incorporamos a las generaciones jóvenes, que es una definición histórica vinculada a la educación, a la sociedad, pero ¿cómo lo incorporamos? Lo incorporamos a través de la palabra. Si no hay palabra, ¿qué va a ser de nuestros niños, jóvenes y adultos? ¿Qué va a ser de su expresividad? ¿Qué va a ser de su vocabulario? ¿Qué va a ser de sus pensamientos? Vieron que a veces los estudiantes dicen, yo sé lo que quiero decir, pero no sé, no me Lo salen sé, las pero palabras. no se lo puedo decir. Claro, o no me salen las palabras. Bueno, ¿por qué no salen las palabras? Porque a veces hay un repertorio que es bastante limitado. Entonces, ¿cómo se aprende? Se aprende precisamente con un otro generoso, generosa, que vaya ayudando a esa incorporación. Tanto en la niñez, en la adolescencia, como en la adultez. Nosotros como profesores en la universidad también tenemos que ayudarlos a que incorporen en muchos casos no solamente un vocabulario técnico, sino a veces vocabulario de uso, es decir, qué quieren decir las cosas, ¿no? Un vocabulario general. Sí. Porque una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que tiene que ver con la comunicación, es que las ideas solo se pueden expresar con palabras. No hay otra forma de expresar las ideas que no sea con palabras. Entonces, a un repertorio mayor, más importante de palabras, más posibilidades tenemos nosotros de comunicar aquello que pensamos. Sí. Estaba pensando, lenguaje verbal o no verbal, pero de todas maneras, eso tiene que ver con categorías que nosotros tenemos, ya sea mediante el lenguaje no verbal, ¿sí? O verbal, y en todo lo que es, estaba pensando que hay ahora todo un trabajo, que hay una instalación de lenguaje de señas para la incorporación, ¿no? La inclusión de los jóvenes a la sociedad. Igual ahí yo tengo un punto que voy a compartir con ustedes. El lenguaje de señas surge en el contexto de la religión, para que los estudiantes, para que los jóvenes, para que la gente fuera a confesarse. Digamos, eso es donde surge. Hace un tiempo había una idea de que el lenguaje que había que enseñarle a los niños, niñas sordos, era un lenguaje vinculado con la oralidad. Ahora hay otra línea que dice que hay que enseñar lenguaje de señas. Yo creo que nosotros tenemos que aprender lenguaje de señas, pero también hay que tratar de incorporar a los niños, niñas sordos, a que incorporen las formas de comunicación con los otros, porque son formas de inclusión más similares a lo que hacemos todos. Pero ese es mi pensamiento. Y es mucho más amplio, porque la gente que puede llegar a manejar el lenguaje de señas es muy acotado. Claro, porque si no empezamos como a sectorizar, y me parece que lejos de incluir, terminamos excluyendo. Pero ustedes dirán. Es una posición. Es una posición. A mí una me gusta posible. Una inclusión que sea lo más trabajado y lo más abierto posible. No esto para, ¿no? Esto es para, esto va segmentando la sociedad. Pero bueno, eso es como una idea para seguir trabajando. En los últimos tiempos, el paradigma, el enfoque dominante es el lenguaje de señas, y la idea es que se incorpore en todos los niveles. Antes era el de la oralidad. Es un debate que yo estoy tocando de oído, porque en realidad no soy especialista en el tema, tengo una posición nada más que personal, no profesional. Así que bueno, yo creo que es por ahora. La idea era trabajar sobre, compartir un poco con ustedes lo que pensamos acerca de lo que podríamos, los que ya tienen docente no, sino hijos o adolescentes o gente más adulta en su casa con estos temas de la comunicación, bueno, harán lo que puedan. Y me parece muy importante es pensar, trabajar muchísimo con los niños. ¿No? Los niños, dedicarles mucho tiempo. Sabemos que ponerle la pantalla, ponerle el televisor, darles el celular,
hace que de alguna manera uno dice, bueno, pero yo estoy ocupada. Pero piensen que lo que no nos ocupamos ahora nos va a volver como un problema en el futuro. Si no le ocupamos, no nos ocupamos ahora y no trabajamos generosamente con ellos, con ellas, con los niños, con los jóvenes. Y una cuestión interesante para compartir, Marta, fue la experiencia tuya con... Porque siempre, más allá de que sean nuestros hijos, uno siempre puede hacer algo por otros, ¿no? Una intervención oportuna, hay que arriesgarse, claro, hay que ser valiente. El tema es nosotros compramos habitualmente en un supermercado que sabemos que sus dueños provienen de China. Sabemos porque ya les preguntamos. Es decir, ¿de porque dónde? Nuestra hija nos dice, son asiáticos. Vos no sabes si son coreanos, chinos. Entonces, la pareja tenía un niño pequeño y hace un tiempo... Muy pequeño. Yo lo vi que tenía el celular y lo estaba chupando. Cosa que a mí me agarró así como... ustedes saben que, digamos, es muy contaminante el celular. De hecho, cuando empiezan los celulares, una de las cosas que pasa en un hospital de una zona muy desfavorecida es que empiezan a encontrar que tienen sustancias que no entendían por qué los chicos las tenían. Y era porque les daban a los niños para jugar celulares viejos. Y entonces, ¿qué hace el niño? El niño siempre lo chupa. Lo primero que hace es chupar el objeto, ¿no? Entonces, bueno, yo le dije, bueno, mira, me podía decir no te metas, ¿no? El celular es tóxico. Entonces yo te recomiendo... La mamá lo tenía en la caja del Claro, la tiene siempre ahí. El niño con ellos, son un amor de personas. Te recomiendo que no se lo des para chupar porque es tóxico. Bueno, y así pasó el tiempo, pasaron los años y demás. Y yo estoy en un tren de regalar libros, ¿no? De regalar los que tengo, los que escribí y demás. Y hace un tiempo había escrito unos libros con Flavia Proper, con otra profesora, sobre ciencias biológicas, que había salido por la editorial Estrada. Y los tenía ahí, la verdad que yo no voy a hacer nada con esos libros. Entonces decidí empezar a regalar mis libros. Y bueno, que en general siempre hago eso, que saco los libros de la editorial y los voy regalando. Entonces encontré estos libros y dije, bueno, se los voy a regalar. Si bien el niño ahora ya tiene 5 años y es pequeño todavía. No lee, pero a veces está con la pantalla, digamos. Entonces fui y le dije, mira, tengo estos libros, son para ustedes, vean lo que quieren hacer, ¿no? Y nos fuimos. Y cuando volvimos, el niño estaba mirando el libro. Al rato volvimos, entramos al supermercado y la mamá, yo entré y me voy hacia una góndola y la mamá me dice, mirá, y me señala, y detrás de ella estaba el nene con una mesita y un banquito con el libro, mirando las figuritas. Claro, y preguntándole qué quería decir, porque como no lee todavía, fíjense que es una oportunidad de comunicación con los padres. Y en este caso además es adicional que es una oportunidad de comunicación con los padres en castellano, porque el libro está en castellano. Y ustedes saben que la segunda lengua, para este niño el castellano es la segunda lengua, es una segunda lengua que va a necesitar para su vida escolar y su vida de relación en sociedad. Entonces era un buen pretexto para que la mamá, el papá o quien esté con él le vaya diciendo. Y después la ternura del nene que se paró con el libro y se acercaba al mostrador para mostrarle a Marta que él estaba con el libro. Sí. Bueno, siempre se puede hacer algo. Siempre se puede hacer algo, hay que animarse. Yo a veces me animo, a veces no me animo. Digamos, la otra vez en el subte vi a una mamá que le había dado a un niño que tendría menos de 2 años un celular y el nene miraba las imágenes. Y uno los mira y ve si hay posibilidad de que el otro, ¿no?, abra esa puerta. Y a veces uno ve que no hay posibilidad de que abra la puerta, o tal vez no me animé. Bueno, y hay que seguir pensando. Sí, hay espacios donde uno nunca sabe cómo van a reaccionar, entonces sí, así que bueno. No hace nada. Así que bueno, a buscar las oportunidades y aprovecharlas. Nos vemos el muchas próximo gracias. domingo. Hasta pronto. Nos vemos.
Somos apenas un soplo de brisa en la cornisa de la eternidad. Ángeles rotos con alas de palo, con el regalo de la ingenuidad. Emperador.